En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es esta una ocasión maravillosa que nos brinda el Espíritu Santo a través de vuestro capítulo para realizar de nuevo esa gran gesta histórica y espiritual que es la finalidad de nuestra congregación. Se nos está definiendo en las constituciones como expertos, como misioneros de la conversión, y es verdad. Pero en la presentación del capítulo hecha por el Padre anterior general, Padre Tobín, se nos dice que hace falta que unos a otros nos escuchemos con objeto que lleguemos a percibir en la luz verdadera el designio salvador del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Percibir en la luz verdadera que todo lo referente al carisma de una congregación, por ser un don del Espíritu Santo, hay que recibirlo en esa luz, la luz de la fe, con la cual nos unimos a Dios directamente, como ya sabemos, pero si fuera posible también mediante el don de sabiduría. Es esa luz que penetra el contenido de lo que estudiamos o lo que percibimos, pero de un modo, digamos así, degustado, sabroso. Es decir, poseyendo, no solamente entendiendo la realidad espiritual que en las palabras de la espiritualidad nuestra se contiene. Por eso, amadísimos hermanos, la doble dimensión apostólica y espiritual es en realidad lo que configura cualquier carisma. Pero, queridos hermanos, el carisma está ya definido de una manera muy específica en los documentos de la Iglesia. Por eso nosotros, para que podamos comprender bien esa realidad asombrosa, maravillosa, que a través de San Alfonso María de Gregorio, Jesucristo ha brindado a la congregación, es muy importante que nos acerquemos a ella en esa actitud de comprensión en el Espíritu Santo, de recepción de un don espiritual, de situarnos dentro de ese espíritu de sabiduría que el Espíritu Santo concede para comprender muy bien toda la densidad y toda la extensión de nuestro propio carisma. Digo esto, queridos hermanos, porque no podemos definir simplemente el carisma diciendo que es un carisma apostólico, una actividad apostólica, porque en realidad, queridos hermanos, el carisma, según nos dice la Iglesia en sus documentos, por ejemplo, la Vita Consecrata, que es quizá el documento proclamado en el año 1994, pero más importante que la Iglesia nos ha dado en estos últimos años sobre la vida religiosa. Allí se nos dice que el carisma, hermanos, en realidad es una participación peculiar en uno de los aspectos del misterio de Cristo, porque todas las congregaciones tienen una finalidad común, que es la configuración con Jesucristo, pero cada una lo realizamos de una manera especial según el propio carisma, que resalta, pone de relieve de un modo peculiar algunos de los aspectos contenidos en ese misterio insondable de Cristo, del cual nos dice San Pablo que no podemos llegar a captar totalmente la anchura, la hondura, la longitud o la profundidad de su revelación. Queridos hermanos, el redentorista, por lo tanto, tenemos una parte muy importante en esa asimilación del misterio de Cristo. Y entonces la Iglesia nos enseña, hermano, ustedes lo saben mejor que yo, pero disculpen que lo recuerde, porque hace falta para analizar con más profundidad teológica este carisma nuestro, que todo carisma, según dice la Ecclesia Santa y también la Vita Consecrata, está determinado por una serie de dinamismos espirituales y opciones operativas. Como ven, hermanos, esas dos ramificaciones comprenden la totalidad del carisma, dinamismos espirituales y opciones operativas.
pero que estas opciones y estos dinamismos se configuran de un modo especial y particular. En eso, el anterior padre general Laso de la Vega, mi condiscípulo, nos enseñó que de estos dos elementos del carisma, la opción espiritual por un lado y la determinación apostólica según los signos de los tiempos, hay una configuración especial, una unión particular, y que esa unión particular de estos dos elementos es lo que da precisamente el carácter específico de cada carisma en cada congregación. Es importante, hermanos, que determinemos un poquito cuál es esa configuración, porque la misma Vita Consagrata nos dice que cada congregación tiene un modo particular de presentar y de vivir esa configuración de su espiritualidad y de su apostolado. Un modo particular, hermanos. No todos son iguales. Por eso, en realidad, cuando decimos vida apostólica, podemos decir que es verdad, porque se refiere, por un lado, a los apóstoles, con esa entrega total a Jesucristo, y por otro lado, pues ese ministerio que se realiza desde el principio de la Iglesia. Pero, aún así, queremos, siendo estrictos y lógicos en nuestra apreciación teológica, que es un término demasiado general para poder expresar el carisma particular de una congregación, en este caso, nuestra congregación redentorista. ¿Por qué motivo? Porque para que podamos entender bien cuál es el carisma de nuestra vida redentorista, hace falta ver cuáles son nuestros dinamismos espirituales y cuáles son nuestras propias opciones operativas, que no coinciden precisamente con los demás. Por ejemplo, ya vemos dominicos o practicados, o pues cualquier otra, contemplativos como los carmelitas, etc. Aquí, queridos hermanos, es muy importante averiguar, discernir cuál es esa parte contemplativa nuestra y cuál es esa parte apostólica, y la conexión. Ahí está la especificidad de nuestro carisma. Y por supuesto, que al no ser iguales estos elementos en las diversas congregaciones, la palabra de vida apostólica queda chica, es decir, no comprende del todo estas especificaciones del propio carisma, porque no son iguales la del carmelita, dominico o el franciscano con la del redentorista. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que definir nuestro carisma atendiendo a las orientaciones que últimamente se nos está dando, porque hay que tener en cuenta que Su Santidad Juan Pablo II, al invitar a realizar esa exhortación apostólica de la Vita Consagrata, nos dice en unos apartados que para una buena actualización de las congregaciones y de las reglas hace falta esa referencia directa a la regla y a el gran patrimonio espiritual de cada congregación. Pero esta Vita Consagrata se escribió mucho después que la realización de nuestros capítulos, sobre todo el capítulo especial, y por lo tanto los capitulares no pudieron tener directamente en cuenta esta norma de una referencia explícita, directa, sobre las constituciones y las reglas que querían actualizarse. Y esto es muy necesario, hermanos, porque precisamente nos acaba de decir Monseñor Gianfranco, ¿verdad?, en esa bonita homilía, que es necesario el que nosotros, pues, tengamos en cuenta la primacía de nuestro carisma y la unión con Jesucristo. Así dice, hay que vivir hoy día la primacía y centralidad de su amor y consagración a Cristo Jesús. Y para eso hay que estudiar cómo realizar su misión de acuerdo con el propio carisma en la Iglesia. Esto es importantísimo, queridos hermanos. No solamente sería actividad apostólica, sino de acuerdo con el propio carisma en la Iglesia, que es lo que nosotros en este momento estamos desarrollando. Para eso, amadísimos hermanos, nos viene perfectamente aclarando nuestra especificidad espiritual, este principio sexto que ha sido aprobado, en el cual
no solamente va a desarrollarse la teología, es decir, la expresión mediante la razón de los fundamentos de fe que constituyen nuestro carisma, sino que además va a realizarse a partir de la opción espiritual y de la opción pastoral, no solo de la opción apostólica, sino la opción espiritual. Esto es importantísimo. Tenemos, pues, hermanos, que darnos cuenta en qué consiste esa espiritual nuestra, de acuerdo a qué. Dice claramente el Papa, y el documento de la Iglesia, de acuerdo a las disposiciones de los fundadores. Dice, por ejemplo, pues, su Santidad Benito XVI, en la alocución inaugural que tuvo en la Aparecida, cuando dice que la finalidad de los religiosos y las religiosas es la santificación de acuerdo a las disposiciones de los fundadores y fundadoras.